Vamos a hablar un poquito sobre algo que eh, todos, todos nos atraviesa, a todos nos atraviesa, que tiene que ver con aprender a relacionarnos sanamente. El intercesor aprende, y miren esta palabra, aprende. Significa que es ensayo y error. Vamos aprendiendo, ¿sí? A relacionarnos sanamente con nosotros mismos y con otros. Es decir, de que no es simplemente con un otro, sino que también es con nosotros mismos y con los demás. Entendiendo de que el amor también es conocimiento y esto nos capacita, ¿para qué? Para amar más allá de las debilidades que puede tener el otro y de las debilidades que podemos tener nosotros mismos. Es esto como que aprender a querernos un poquito más y aprender a querer al otro también un poquito más, entendiendo de que nosotros tenemos nuestras propias carencias y los demás también. Entonces, me gustaría compartir con ustedes de forma muy por arriba, para que todos los podamos entender, algunos de los pilares de lo que es la inteligencia emocional. ¿Y por qué vamos a introducir algo más de nivel profesional en esto? Porque justamente, como decía Gloria en algún concepto anterior, nosotras nos capacitamos, aprendimos, nos formamos en lo que es la psicología. Pero toda fuente parte de lo que es la palabra. Yo creo que Gloria va a sentir conmigo cuando aquellos conceptos que vemos en psicología decimos, pero si la Biblia ya lo decía, si la palabra ya lo mencionaba, ¿no? Entonces, pero cómo también poder amortiguar estos conocimientos. Y por eso es que desde la psicología, desde la inteligencia emocional, hay ciertos pilares que nos ayudan a comprender esto que dice la palabra, de poder relacionarnos entonces en forma sana con nosotros mismos y con los demás. Vamos a estar viendo entonces 6 aspectos, 6 pilares de la psicología emocional que nos ayudan en esto de relacionarnos sanamente con nosotros mismos y con los demás. El primero de todos, el autoconocimiento. El autoconocimiento aplica a poder decir yo me conozco a mí mismo, me conozco en lo que tienen que ver con mis debilidades y en lo que tiene que ver con mis fortalezas. Y ese es un trabajo interno, es ese insight del que nos hablaba Gloria en el módulo anterior. ¿Sí? Es ese poder mirarnos hacia nosotros mismos. Pero miren lo que dice la palabra. Por eso es que esto tan maravilloso de que lo que la profesión nos enseña, pero por otro lado también nos lo enseña la palabra desde mucho antes. Dice en Romanos 12:3, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación. ¿Esto qué es? Es autoconocerse. No pensar ni más arriba de lo que somos ni más abajo de lo que somos, sino realmente cuál es nuestra realidad, conocernos, el autoconocimiento, que va acompañado de la autoaceptación. Yo no solamente tengo que conocerme, también tengo que aceptarme. No llegar al punto de que soy todo mí, todo yo, ¿no? Pero sí quererme, abrazarme, decir, bueno, esto es con lo que lucho, voy a tratar de cambiarlo, pero esta es mi realidad. Entonces me conozco y me acepto. El segundo pilar, el autocontrol. ¿Vieron esas personas que pasan por la vida y dicen, bueno, pero yo soy así? Si te grito, si te contesto mal, si me levanté de mal humor, me levanté de mal humor. Bueno, pero ¿dónde está aplicado el autocontrol entonces? Que estamos así viviendo como que bueno, lo que nos pasa y lo que nos atraviesa, ¿no? Nosotros tenemos una gran responsabilidad y saben que parte del ser adulto es hacernos responsables. Y esto tiene que ver con el autocontrol. Miren lo que dice la palabra. Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, de decir, ah, bueno, yo soy así, no tengo oportunidad de cambiar, sino de poder, de amor y de dominio propio, autocontrol. Contra aquellas cosas que lucho, yo tengo que poder controlar entonces mi accionar, mi pensar, mi decir, autocontrol.
Automotivación. La automotivación es esa capacidad que tenemos para movernos por nosotros mismos. Y si bien, acá quiero hacer un paréntesis, si bien todos necesitamos el impulso del otro, porque yo siempre digo, con el otro somos mejores. Entonces necesitamos a ese otro para que nos empuje, para que nos ayude, también tenemos que tener un motor propio. No esperar siempre que alguien nos esté diciendo qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, que nos esté empujando, como que empujando al carrito ahí para que haga las cosas. Cultivar entonces lo que tiene que ver con la automotivación. Puede que al principio no nos salga muy bien, pero cuando nosotros empezamos a ejercitarlo, después empezamos a encontrar motivación en nuestro propio accionar. Entonces, autoconocimiento, autocontrol, automotivación. ¿Saben que Goleman, que es el padre de la inteligencia emocional, él es psicólogo, periodista, escritor estadounidense, habló acerca de una palabra y la definió de una forma que a mí me gustaría compartirla con ustedes. Y esta palabra es otro pilar de la inteligencia emocional, que es la empatía. Hoy por hoy se habla mucho, ¿no? Hay que ser empático, tenés que tener empatía. Bueno, pero ¿qué quiere decir esto? Es tener la conciencia de los sentimientos, necesidades y preocupaciones ajenas. Es tener la conciencia de los sentimientos, necesidades y preocupaciones ajenas. La clave de la empatía consiste en darse cuenta de lo que sienten los demás sin necesidad de que lleguen a decírnoslo. Qué importante entonces en este relacionarnos, en esto de que el intercesor se relaciona bien consigo mismo y con los demás, tener empatía. ¿En qué empatía? En estas necesidades y preocupaciones ajenas, en esto que el otro puede estar necesitando y que yo pueda relacionarme con ese otro de una forma sana de poder cubrir esa necesidad. Mi papá siempre tiene un dicho que dice lo siguiente: muchas veces cuesta muy caro preguntarle al otro cómo estás, porque uno nunca sabe lo que nos puede decir, pero eso es parte de la empatía. El decir cómo estás y asumir entonces la responsabilidad de poder cubrir esa necesidad del otro. Saben que María Teresa de Calcuta decía: si vivimos juzgando a la gente, no tenemos tiempo para amarla. Y la empatía va de la mano con el amor. Si nosotros vivimos diciendo, lo que pasa es que no le da la plata para llegar a fin de mes porque se la gastó en otra cosa. No tiene tiempo porque se queda sentado en el sillón. No escucha a los hijos, bueno, debe ser porque estás todo el tiempo con el celular y viendo qué es lo que dice la gente. Si vivimos juzgando a los demás, no vamos a tener tiempo para amarlos. No vamos a tener tiempo para ser empáticos con ellos en la necesidad que cada uno tenga. Pero la empatía no habla solamente de esto con los demás. Tenemos que aprender también a ser empáticos con nosotros y a escuchar nuestras propias necesidades. Miren, queridos intercesores, el cuerpo nuestro nos habla. Y cuando nos habla tenemos que tener los oídos atentos para poder escucharlos. ¿Para qué? Para poder atender a esa necesidad que me está planteando. ¿Me está diciendo que necesita descanso? ¿Me está diciendo que necesita recreación? ¿Me está diciendo que necesita vincularme con otras personas? ¿Me está diciendo que necesito reposar en la palabra? ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? Escucharlo con empatía. Seguimos con los pilares de la inteligencia emocional y hablamos de las habilidades sociales. Qué difícil tener habilidades sociales. Esas personas que no se comunican verbalmente, pero que tampoco se comunican corporalmente, porque están siempre rígidas, duras. No nos dicen una sola palabra. Está todo bien, siempre está todo bien, siempre lo voy a poder solucionar. No tengo esa habilidad
de relacionarme socialmente con otros, con pragmatismos, con situaciones endurecidas, con un carácter rígido, con una postura que en realidad no simpatiza a nadie. Y saben que las habilidades son justamente habilidades, ¿por qué? Porque se ejercitan. Y uno puede decir, no, a mí no me sale. No me sale, ¿por qué? Porque nunca lo practico. Entonces, si yo aprendo a practicar esas habilidades sociales, me va a ayudar a aprender a relacionarme conmigo mismo y con otros. Y por último, la asertividad. Miren, para que podamos entender el término asertividad, les voy a poner un ejemplo. Saben que a mí me gusta mucho festejar, por ejemplo, mis cumpleaños o algún aniversario o algún acontecimiento especial compartiendo con otros. Y me gusta salir, me gusta ir a tomar un cafecito, una merienda. Entonces resulta de que llego a ese lugar donde voy habitualmente y donde siempre me atienden con tanta calidez y donde calidad-precio van de la mano. Me encanta ir a ese lugar y nos sentamos en la mesa, los 5, mi esposo, mis hijos, y resulta de que la taza en la que voy a tomar el café está sucia. Entonces, para entender la asertividad, les voy a dar algunos ejemplos. Como está sucia, yo saben qué hago, no digo nada. Me callo la boca y me tomo el café con la taza sucia. O armo un escándalo y me paro y digo, pero no puede ser, a este lugar que yo vengo en forma continua, llego y está la taza sucia, en plena pandemia, donde todo debería estar hiper limpio. ¿Saben qué? Nos levantamos y nos vamos. Hasta luego, no vengo nunca más, no los recomiendo. Ya está, hasta aquí llegué con ustedes. O llamo a la muchacha que me atienda en la mesa y le digo, ¿sabes qué? Esta taza está sucia. ¿Tú me la podés cambiar por una limpia? Te agradezco muchísimo. Señora, ¿cómo no? Pero si es clienta de tanto tiempo, le cambio la taza y le pongo una limpia, ningún problema. Y por cortesía les traigo unas masitas extras. La asertividad tiene que ver con este último ejemplo, con decir cuál es mi idea, mi pensamiento, mi disconformidad, mi opinión, respetando al otro y valorando al otro, porque de eso se trata la asertividad. Poder comunicar lo que yo pienso, lo que yo entiendo, lo que yo quiero, respetando al otro, pero haciendo valer mi propia idea. Fuimos rápidamente por los 5 pilares de la inteligencia emocional, pero en esto de relacionarnos con el otro, muchas veces se generan conflictos. Miren lo que dice la palabra. Lo que dice la palabra, la Biblia, lo que inhaló el Señor. Sopórtense unos a otros. Quiere decir de que hay gente que es insoportable. Por algo dice, sopórtense unos a otros. Y dice, perdónense si alguno tiene queja contra otro. O sea que la queja puede ser parte del relacionarme con el otro. ¿Qué hacer cuando hay alguien que no soporto? Y cuando mi estado es de queja continua. Cuando hay conflictos, y conflictos hay, y ese es un primer paso, reconocer que hay conflictos, lo primero que tenemos que hacer es definir el problema del conflicto. No, lo que pasa es que todo está mal. No, 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 no. Hay un conflicto, o 2 conflictos, o 3 conflictos, pero no es que todo. Entonces yo defino cuál es el problema. El problema es que tú sos desordenado y por eso hay conflicto. Bien, le pongo nombre y apellido al conflicto. Se llama así. Una vez que yo definí ese problema, ese conflicto, busco posibles soluciones. Bueno, la solución puede ser de que como sos desordenado, te tomes más tiempo para ordenar, o contrates a alguien para que te ordene las cosas, o que tengas menos cosas en tu casa, entonces la vas a ver más ordenada. ¿Qué hago? Veo posibles soluciones a ese conflicto.
Una vez que yo vi esas posibles soluciones al conflicto, evalúo cuáles son los aspectos positivos y negativos de cada solución, de cada situación. No, lo que pasa es que si yo contrato a alguien es un aspecto negativo porque le voy a tener que pagar a alguien, o sea que eso no me sirve. Eh, Tomarme más tiempo para ordenar, sí, puede ser algo positivo. ¿Por qué? Porque tengo tiempo libre, entonces lo que hago es, me tomo más tiempo para ordenar. Y yo empiezo a clasificar cuáles son los aspectos positivos y los aspectos negativos de cada situación, hasta que llego a una decisión y digo, este es el problema, estas son las posibles soluciones, estos son los pros y los contras de cada solución. En base a este análisis tomo una decisión para resolver el conflicto. Resulta de que a lo largo de 3 meses, cuando yo decidí tomarme más tiempo para ordenar, evalúo que fue una decisión bien tomada y continúo con ella. O me puede pasar que una vez que yo estoy evaluando esa decisión que tomé, me di cuenta de que no fue efectiva, entonces tengo que volver a replantearme esta solución. Esto que parece tan simple en algo que es el desorden, puede que en otro aspecto nos lleve un poquito más de trabajo. Pero estos son los puntos básicos para que en esto de relacionarme con el otro, yo pueda soportar y pueda perdonar a esa otra persona. En cuanto dependa de cada uno de nosotros, estemos en paz con los demás. Hagamos lo posible para poder establecer esos vínculos sanos con otros y poder no ser generadores de conflictos, sino generadores de soluciones. Nosotros podemos ponernos en dos posiciones, o en posición de muralla, donde vamos agregando ladrillito, 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 no te perdono, no te quiero, no te acepto, estoy enojada contigo, entonces genero una muralla donde no me relaciono con los demás, o podemos ser puentes, puentes que podamos transitar en el perdón, en el diálogo, en la escucha, en la aceptación y lograr a relacionarnos con los demás de una forma sana. Así como Flash estuvimos exponiendo los pilares de la inteligencia emocional y las recomendaciones para la resolución de conflictos. Vamos a hablar ahora entonces, juntamente con Gloria, sobre aprender día a día de la humildad que nos permite entonces relacionarnos no solamente con los demás, sino también con el Señor y con nosotros mismos. Bueno, estábamos hablando de la humildad, que es el punto ahora que sigue en el bosquejo, trayendo esto tan importante de las relaciones interpersonales que traía Jenny, de la inteligencia emocional, ¿no? Y de alguna manera, acá dice, aprende el intercesor que día a día acerca de la humildad, pero no permite que el enemigo lo humille. El doctor John Edmund Haggai, él decía que en su libro Un liderazgo que perdura en un mundo que cambia, él fue un gran siervo del Señor, partió a los 97 años el año pasado, muerte natural, pero él levantó y preparó líderes cristianos en todo el mundo para la evangelización. Y en este libro él habla muy importantemente de esos principios claves. Uno de ellos es el principio de la humildad. Y él dice, tomando que obviamente, que en un mundo del poder, del protagonismo, él dice, solo el liderazgo basado en el amor es el que puede darnos esperanza. Entonces, de alguna manera en este mundo que busca el poder, como muchas personas buscan el poder y en el mundo se busca el poder, realmente el liderazgo basado en el amor. Y él toma el amor con mayúscula desde las características del fruto del Espíritu. Entonces dice que cada característica del fruto tiene que ver con algo del amor. Por ejemplo, dice, el gozo es la música del amor. Y la humildad es el estado de ánimo del amor. Y lo tienen allí en la definición del doctor Haggai. Humildad es la actitud que prevalece en el espíritu y en la disposición del amor.
La persona humilde está libre de orgullo y arrogancia. La persona humilde no se considera autosuficiente, pero al mismo tiempo reconoce sus propios dones, sus recursos dados por Dios y sus logros. Cristo dio vida, vitalidad y gloria a la palabra humildad. Él fue el mayor ejemplo de humildad. Aprendemos acerca de la humildad por medio de sus enseñanzas, de su ejemplo y de su carácter. El maestro de los maestros de nuestra vida es el Señor Jesús y en Él tenemos que mirarnos, ¿sí? Entonces, Él decía justamente, ¿no? El estado de ánimo del amor es la humildad. Y bien interesante porque ¿por qué es importante la humildad? Y vamos aquí a la palabra de Dios cuando nos dice en el Salmo: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas y que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él siendo Dios, y Dios Padre envía a su Hijo que se haga hombre como nosotros para llevar adelante el plan redentor. Entonces, cuán importante es poder mirar desde ese lugar lo que es la verdadera humildad. Y tenemos en el punto la importancia de que es importante la humildad, porque eso lo pide el Señor, pero entender cuál es la falsa humildad. Saben que hay un escritor inglés, cristiano, Samuel Taylor, que él decía esto: el pecado favorito del enemigo, del diablo, es el orgullo que imita a la humildad. La verdadera persona humilde no dice qué humilde que soy, realmente, porque eso sería orgullo. Y ahí poder ver que en esto de falsa humildad o querer mostrar como una cara que no se es en realidad, es tan doloroso para el corazón de Dios, porque estamos poniendo una careta y dejando de lado la verdadera autenticidad. Humildad, que es una virtud de la que tenemos que trabajar todos los días, el Espíritu Santo en nosotros. Que el Señor nos ayude. Y sobre todo lo vamos a ver al final, cuando en este pasaje Saulo de Tarso, camino a Damasco, aquel que perseguía a los cristianos, que fue educado a los pies de Gamaliel, en las mejores universidades, posgrados, doctorados tendría para su época. ¿Qué sucede? Camino a Damasco, el Señor lo tira del caballo. Que Dios nos ayude, y sobre todo cuando el Señor te va levantando y te va poniendo en lugares y te va dando reconocimiento de la gente, de los otros. Señor, el primer reconocimiento y el más importante es el tuyo, ¿sí? Y donde no me voy a creer, como lo traía Jenny desde la palabra, no tengo más alto valor de mí que el que deba tener, sino que todos pensemos con cordura. Humildad tampoco es sentimiento de inferioridad. No valgo nada, no, porque eso sería hasta falsa humildad. Sino humildad es saber lo que valgo, los recursos y dones únicos que Dios te dio, únicos a ti. Que los valores, los reconozcas y además, la parábola de los talentos, los pongas a que produzcan más y más. Para la gloria de Dios, no para nuestra gloria, ni la gloria de tu ministerio, es para la gloria del Señor. Yo recuerdo hace años una queridísima mujer de Dios, una misionera alemana de llamada de medianoche, y estaba haciendo un curso de Biblia con ella, y ella, hoy ya está en Alemania, dijo algo muy lindo y me dijo: Gloria, recordá esto siempre. Lo importante no es el don o los dones que Dios te ha dado, lo importante es el fruto. Todos los dones y talentos que Dios te dio es para producir fruto, fruto que permanezca, fruto que bendiga a otros, fruto que con eso se transforme en comunidades, generaciones y realidades, ¿sí? Entonces, la verdadera humildad es ese auténtico de lo cual tenemos que pedirle a Dios cada día. La importancia de la humildad, y vemos los resultados de la humildad. Cuando le pedimos a Dios cada día: ni mejor ni peor que nadie soy, pero delante de ti, Señor sublime, me pongo y me humillo delante de ti, porque nada en mi vida puede suceder si tú no lo quieres,
porque eres soberano. Aceptar la soberanía de Dios, como hablábamos en los otros contenidos con Jenny, tiene que ver con esa actitud de humildad, de rodillas delante de Dios, o María de Betania a los pies de Jesús. Nos da serenidad en la vida. Estamos en paz. Lo que acontece en nuestra vida y cuando vivimos ajustados de la mano de Jesús, bueno, en paz con lo que acontezca. Hoy estoy acá, mañana Dios me pone en otro lado, hoy pone a uno delante, mañana me corro y me pongo al costado. Eso es tan importante y eso es Dios en nosotros haciendo como tú quieras, Señor, porque mi vida es tuya. También la ampliación de la vida. Qué lindo lo que compartía Jenny cuando decía, dos, somos más que uno. Dios no llamó a llaneros solitarios, Dios llamó a equipos. El mismo Jesús preparó a sus 12, a sus íntimos, con los cuales él iba a caminar, a hacer y transformar la historia de la humanidad a través. No fue solo Jesús, Jesús mostró en ese acto de humildad, yo necesito un grupo, somos más. Los grupos son oro puro. Recuerdo un psicólogo, profesor de psicología de grupos en la universidad. Oro puro lo que puede salir de la conjunción de todos juntos. Amplía nuestra mirada. Con humildad, hermanos, también, y esto acá, como psicóloga se los digo, la salud tan grande cuando uno está con una situación acongojado, no te quedes solo. Yo lo resuelvo solo con Dios, porque no me animo a confiar. Orá que Dios te ponga amigos de los cuales podés hablar en voz alta y pedirle su opinión, saber que esa persona cierra su boca con llave y va a estar orando y juntos orando, pero amplía la mirada cuando uno abre y comparte lo que le pasa a un otro, y ese otro te va a dar una amplitud de entendimiento de esa situación, que si te quedaste solito en tu cueva, yo solo con Dios, Dios nos llama a comunidad. Jenny hablaba de lo vertical y lo horizontal al inicio, ¿sí? Esa cruz implica esas posiciones nuestras frente a la vida, frente a esta vida que Dios nos ha dado y la relación con Él y con los demás. A desterrar el temor, dice, porque el perfecto amor echa fuera el temor. A veces lo que tenemos miedo, no me animo, ¿saben por qué es? Y no es por humildad. Revisémonos, todos nosotros, ¿no? Sino a veces es por un orgullo o por un miedo al rechazo o al ridículo. Entonces, pienso en mí, en no quedar mal, en no decir algo que nada que ver. ¿Y si Dios quiere que digas eso? Y tu timidez, Jenny traía la timidez, no es, alguien definía, el timidez es el que no se anima. No me animo a decir, no, estoy pensando en mí y dejo de pensar en el otro. Cuando en realidad muchas veces Dios tiene un mensaje que lo quiere dar a través tuyo para bendecir a tantos. Por eso perfeccionémonos en ese amor de mirar la necesidad del otro por encima, si lo digo bien, más o menos, lo importante es que el mensaje llegue. Lo importante no es uno, sino es Dios lo que me está pidiendo que le diga a los demás. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Que el Señor nos ayude a vencer los temores en el nombre del Señor. También nos trae el éxito. Josué 1:8 dice, nunca se aparte este libro de la ley, lo volvemos a traer nuevamente, sino que lo meditemos de día y de noche y hagamos, obedezcamos eso que Dios nos pide. ¿Y cuál es el resultado? Y harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo se alimenta la humildad? En entronar a Cristo en nuestro corazón. No soy yo, es Cristo en mí. En obedecer a Dios, ¿sí? Él es soberano. Y tal vez, ay no, pero esto no quiero, o esto no me gusta, o esto, Señor, no me pongas acá. El Señor es soberano de tu vida. Asumir la conducta y la actitud de un niño. ¿Cuántas veces el Señor nos dice, seamos como niños? Y qué lindo cuando Jesús tuvo a los niños, ¿qué dijo? Porque de ellos es el reino de los cielos. Y esto, que sea ese niño, esa niña interior que está en nosotros, que mira a ese papá Dios y que nos ponemos delante de él y conversamos con él, conversamos con papito,
cada día, desde ese lugar de niño. Señor, nada puedo hacer en mis fuerzas, pero todo lo puedo en Cristo. En ti sí, porque tú me fortaleces. Seguimos el ejemplo de Cristo en oración. Acá estamos en un grupo de intercesores. Jesús se apartaba a estar con el Padre. Jesús le decía a sus discípulos, velen, oren, busquemos al Padre. Porque en esa búsqueda, que era consulto a Dios, consulto a Dios. A mí me encanta tanto porque a lo largo de la Biblia miramos tantas personalidades maravillosas de la palabra, de hombres y mujeres de Dios, y consultó a Dios. No se la hizo como por lista propia, no hizo lo que es bueno, sino que no era autosuficiente. Yo necesito siempre consultar a Dios sobre cada detalle y cada decisión. Eso es humildad, y con humildad hacerlo. Seguir el ejemplo de Cristo en las relaciones interpersonales. Él tuvo sus íntimos, sus amigos, pero también sus perseguidores, sus críticos, los fariseos que no buscaban cualquier momento para dejarlo en términos futbolísticos fuera de juego. Siempre querían la piedra en el zapato de Jesús, humillarlo, descalificarlo. Jesús era Dios, ¿no? Y nadie iba a poder humillarlo. Pero en nuestras relaciones interpersonales Él no abrió su boca muchas veces, Él no se enganchaba con esas cosas, sino que seguía cumpliendo, mirando a Jesús y lo que Él le pedía. Y el servir a otros. Qué lindo es cuando servimos a los demás. Cuán gran acto de humildad, ¿sí? Porque es, aparte del maravilloso gozo y regalo de Dios que es siempre servir a los demás, es saber que, bueno, Dios me llamó no para ser servido, sino para servir y dar mi vida para bendición de muchos. Y finalmente quedamos pensando en esta pregunta debajo del caballo, fue la de Saulo de Tarso, que debajo del caballo empieza ese momento maravilloso de transformación para ser el gran apóstol Pablo. Aquel perseguidor orgulloso y altivo, Dios lo baja del caballo y hay dos preguntas que le hace. Con esto cerramos esta parte y quedemos meditándola. ¿Quién eres, Señor? Poder conocer cada día quién es nuestro Señor. Y esto es inagotable, lo vamos a toda la vida para seguir conociendo a Dios. Y la segunda pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Y hoy Dios te está usando y te está levantando y te está dando nuevos lugares, pero siempre hace vigente tu posición es debajo del caballo delante de Dios. ¿Qué querés, Señor, cada día que haga para ti, para tu reino, para bendecir a muchos? Que Dios bendiga esta palabra y que podamos siempre posición la pregunta debajo del caballo a nuestro Dios. Cada día te quiero conocer y también qué quieres que haga en cada momento de mi vida.